Bienvenidos a Can Comics, volvemos a los superhéroes por todo lo alto con Frank Miller al guión y John Romita al dibujo con este Superman año 1. Adelante con la reseña. Antes de empezar sí que me gustaría enseñaros esta secuencia para que veáis un poquito la diferencia de tamaño que hay entre este cómic y un formato cartoné normal, donde podéis apreciar que es un poquito más alto y sobre todo mucho más ancho, lo que va a hacer que se disfrute mucho más el dibujo. Y también decir que a pesar de que ha habido gente que se ha quejado de que quizás fuera un formato un tanto endeble y un tanto cutre, yo no he tenido ningún problema a la hora de leerlo y no he notado nada raro durante su lectura, la verdad. Es normal que la gente coja con cierta reticencia estos últimos trabajos firmados por Frank Miller, ya que tanto el DK2 como el DK3 no han estado a la altura. Directamente en el DK3 es que tampoco se encargó estrictamente del guión, y luego este Golden Child que salió hace poco pues tampoco ha, digamos, superado las expectativas que algunos esperaban, pero sin embargo aquí sí que vamos a tener un trabajo que a mí desde la primera página, desde que los primeros compases de la historia me han venido recordando al Frank Miller más puro. La historia va a estar estructurada en 3 arcos argumentales principales, el cual va a ser el primero de ellos Smallville, el segundo se titulará Atlantis y el último será Metrópolis. Y con esto pues vamos a tener otro nuevo origen, que eso sí que es algo que choca así bastante a la gente, que siempre las mejores historias de Superman o lo que más se repite es recontar su origen, pero sí es cierto que aunque volvamos a estar ante un ejercicio similar, Frank Miller siempre tiene ese estilo único y aquí, como ya os he comentado, sí que va a ser muy reconocible y nos va a contar la historia a su manera y va a ser ciertamente muy interesante. Desde los primeros compases de la historia, donde vamos a ver cómo el propio Kal-El va a vivir en primera persona siendo un bebé, cómo está metido en esa cápsula, cómo se va su planeta a la mierda, cómo lo envían a la Tierra. Todo, ya os digo, desde esa perspectiva del bebé metido dentro de la cápsula, que ya me pareció algo bastante original. Y luego pues veremos toda su infancia en este primer arco, pues cuando es adolescente, cuando va descubriendo sus poderes, que eso ya lo hemos visto 1000 veces, pero siempre todo va a tener pues esa manera única de contar las historias de Frank Miller, que va a estar muy bien, la verdad. Luego en el segundo arco nos contarán como la segunda fase de su vida, cuando ya es adolescente, y no os quiero desvelar el gran giro de guión que hay, que en su momento pues fue muy polémico y a lo mejor alguno de vosotros ya lo sabréis, pero ciertamente también ese giro tan diferente pues nos va a contar un punto de vista muy distinto de lo que fue la manera en la que Superman pues fue adquiriendo sus valores o fue dándose cuenta de lo que era la violencia y de cómo de alguna manera él tenía que anteponerse a todo eso y acabar convirtiéndose pues en el Superman que todos conocemos. Y finalmente, pues como su propio nombre indica, Metrópolis, pues ya tendremos la fase de madurez del personaje en el que lo veremos pues ya totalmente integrado como Superman y empezarán pues sus primeras relaciones con sus villanos, con sus aliados, y pues se conformará un ciclo completo que cerrará pues todo este origen nuevamente contado, que ya os digo que a priori puede no llamaros demasiado la atención, pero con la narrativa de Frank Miller, con esos matices tan diferentes que nos va a aportar aquí, y también recordando en todo momento que este no es el Superman, digamos, canon, sino que es el Superman del regreso del Caballero Oscuro, aquel Superman que al final, digamos que de alguna manera era como una especie de perrito faldero del ejército, entre comillas. Pues a través de este cómic vamos a entender algunas de las cosas que vimos allí, que en un momento nos pudieron chirriar, pues teniendo en cuenta pues todo este origen y sobre todo lo que sucede en el segundo arco, pues más o menos ya nos van a ir cuadrando un poquito más las decisiones que toma en el aclamado Dark Knight Returns. Y lo que va a hacer también aquí va a ser rellenar en cierta manera algunos huecos que había en su propia continuidad que él ha creado con sus DK y con el All Star Batman y Robin. Pues aquí veremos que va a conformar pues alguna parte que faltaba, que con esto pues la vamos a completar y vamos a entender un poquito mejor pues tanto la idiosincrasia de este Superman alternativo como del Batman, Wonder Woman y otros personajes que pueblan este mundillo. Y ahora pasamos a la parte más polémica de este cómic, que sería el dibujo de John Romita Jr., que sí es cierto que durante la inmensa mayoría del cómic, digamos que más o menos un 70% del cómic, pues sí que va a adolecer un poco de una caída de calidad en este artista, que ya no va a ser el que era, y en ocasiones pues va a tener algunas imágenes un poquito desafortunadas. Aunque sí que tendría que romper una lanza a su favor, diciendo que sí que está mejor, sí que se ha notado cierta mejoría en comparación a lo mejor a sus anteriores trabajos, ya que al parecer pues esto lo ha podido hacer con más calma
Y sí que también os enseñaré por aquí alguna que otra splash page o alguna imagen en viñeta completa que sí que se nota que les ha metido más mimo, y siendo algunas de ellas bastante espectaculares y muy vistosas. O sea, no todo va a ser negativo en el dibujo, sí que va a mantener, digamos, un nivel mediocre durante casi toda la obra, pero de vez en cuando nos va a sorprender y nos va a demostrar que si se lo propusiera, a lo mejor si tuviera más tiempo o le pusiera un pelín más de ganas, sí que nos podría haber dado un dibujo muchísimo mejor, como bien ha demostrado en algunas de estas imágenes que os comento. En resumidas cuentas, nos encontramos ante otra historia de origen de Superman, pero dentro de este universo que en cierta manera ha creado a trompicones Frank Miller, y que a algunos, como a mí por ejemplo, nos apasiona mucho y nos hubiera gustado que se hubiera extendido más, porque creo que sí que nos habría dado cuanto menos historias muy distintas a las que estamos siempre viendo, que son prácticamente iguales unas a otras. Porque quieras o no, Frank Miller sí que tiene esa capacidad de retorcer a esos personajes, de darles ese toque único suyo, y aquí pues un poco sí que lo vamos a tener, y pues vamos a tener una muy buena historia de Frank Miller para lo que ya os digo que veníamos viendo últimamente, ya que prácticamente de Sin City o algún que otro trabajo posterior pues no habíamos visto. A nivel de dibujo ya os digo que os tiene que entrar el dibujo de John Romita Jr., porque si no, no lo vais a disfrutar el cómic. Así que echadle un vistazo, pensad si os apetece volver a leer una historia de Frank Miller como las que hacía antes. Nunca va a llegar al nivel que tenía en su momento álgido, cuando nos contó las historias de Daredevil o cuando nos contó el Batman año 1, pero sí que va a tener ese cierto deje, sí que va a tener todavía esa pequeña potencia que tenían sus historias, esa manera tan visceral de transmitir, y de, ya os digo, esa narración acompañada por esos pequeños diálogos de pensamiento tan personales suyos, tan únicos, en los cuales pues un poco estamos viendo como ese enfoque tan visceral que siempre nos hace de su narrativa, en el cual vemos un poco lo que está sintiendo el personaje, lo que está experimentando, con esas frases cortas que se van repitiendo y que transmiten muchísimo y son muy propias de su estilo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Dejadme un buen like si os ha gustado el vídeo, compartidlo con quien queráis, no olvidéis suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Can Comics con más reseñitas, más directo, más unboxing y más cositas. ¡Hasta luego!